Denel Belengui estaba a 8 kilómetros de su carrera de 12.9 kilómetros a través de un cañón en el campo de Moab, cuando algo salió horriblemente mal. Esta es su historia. Para muchas personas, correr 1.6 kilómetros es una carrera larga y el tiempo que tarda la persona promedio en correr dicha distancia es cercano a los 10 minutos. El siguiente intervalo es una carrera de 5 kilómetros que se ejecuta en aproximadamente media hora para la mayoría de las personas. El siguiente es el 10K, que tarda un poco más de una hora. Y luego, para algunas personas, su objetivo de por vida es completar un maratón que es de 42 kilómetros. Para completar esta distancia, se necesitan en promedio más de 4 horas de carrera para completarla. Imagina correr directamente durante 4 horas, la resistencia y la fuerza de voluntad que se necesita para seguir adelante todo ese tiempo. En el mundo de los eventos de resistencia de ultradistancia, el maratón no es muy fácil. Y luego, cuando agregas elevación y otras variables, las carreras de resistencia de ultradistancia son algunos de los eventos más agotadores que existen en cualquier deporte. Por ejemplo, el Pikes Peak Marathon es la misma distancia que un maratón regular, pero sube a la cima del Monte Pique de 4.2 metros. A lo largo de los 41.8 kilómetros de recorrido, los corredores tienen que subir 2.3 metros verticales adicionales para completar la carrera. Para darle contexto de cuánto más difícil es esto que un maratón regular, el récord mundial de un maratón es de poco más de 2 horas, mientras que Pikes Peak Marathon es de más de 3 horas y 15 minutos. Por lo tanto, toma una hora adicional debido a lo difícil que es. Pero a pesar de lo agotador que es este evento, hay algunas personas que son simplemente tan duras y tan en forma como se lo proponen. Hasta el miércoles 13 de diciembre de 2006, Denel Belengui había ganado el Pikes Peak Marathon 4 veces. No solo eso, completó todos los picos de 4.267 metros de Colorado en menos de 15 días, lo que es más rápido que cualquier otra mujer en ese momento. En su carrera como atleta de resistencia, había completado 441 eventos de resistencia y terminó entre los 3 primeros en 390 de ellos. Los eventos en los que participó fueron tan cortos como 1 hora y hasta 10 días. 3 veces, formó parte del equipo que ganó una carrera llamada Primal Quest, que es una agotadora caminata de 643.7 kilómetros sobre tierra, agua, montaña y desierto. En su ilustre carrera, había ganado el Atleta del Año en 4 deportes de resistencia separados. Denel fue una de las mejores atletas de resistencia en todo el mundo. Ese miércoles, pasó la mañana enviando correos electrónicos a patrocinadores y clientes de entrenamiento personal, y luego, alrededor de las 10 a.m., salió de su casa en Moab, Utah, para hacer algunos recados. Finalmente, una vez que había terminado todas esas otras cosas, podía ir a hacer lo que realmente quería hacer en el día, que era correr. Acompañándola, como lo hacía a menudo, estaba su Matas de 3 años de edad, de color marrón rojizo. Cuando fue por primera vez al refugio para elegir un perro 3 años antes, un perro, en particular, le llamó la atención. El cachorro estaba corriendo y tenía mucha más energía que el resto de los cachorros allí, que era algo con lo que se identificaba fuertemente. Luego, cuando otra mujer recogió al cachorro de alta energía, sin siquiera darse cuenta, Denel instintivamente pensó para sí misma, está recogiendo a mi perro. Así que tan pronto como la mujer dejó al perro, Denel lo recogió de inmediato y lo adoptó. Ese perro crecería hasta tener una mandíbula larga y un pecho ancho, y lo consintió desde el primer día que lo recogió del refugio. Esa mañana, después de completar los recados, se subió a su Ford Raneye blanca y partió hacia el sendero. En el camino, recogió algo de comida porque se había olvidado de desayunar y obviamente compartió algo con Taz. El clima ese día estaba nublado pero no demasiado frío, lo que es perfecto para su sesión de entrenamiento. Se detuvo en el estacionamiento de la Masa Back Trail a 8 kilómetros de Moab, y luego saltó de su camioneta para hacer un inventario rápido de su equipo. Llevaba unos pantalones de correr, una chaqueta de lana delgada y un sombrero de lana porque la temperatura ese día solo iba a estar alrededor de 7 grados centígrados. A continuación, se puso unas gafas de sol y agarró su reproductor de MP3 y su botella de agua que tenía un poco de agua mezclada con un paquete de gel energético. Justo antes de cerrar su teléfono y billetera dentro de su camioneta, agarró una pequeña riñonera de la parte posterior, deslizó su botella de agua en ella y luego salió corriendo.
La ruta que iba a correr ese día era un circuito de 12.8 kilómetros que comenzaba a lo largo del sendero de regreso de Amasa. A unos pocos kilómetros, se desviaría del sendero justo antes de la cima de Amasa hacia un sendero raramente utilizado conocido como Mind Seeker. Este sendero la llevaría a un cañón y después subiría algunas rocas hacia otro sendero. Esto la llevaría de regreso a otro cañón, el cual finalmente la llevaría de regreso a donde estacionó su camioneta. Esencialmente, la ruta que iba a correr era una ruta que la mayoría de la gente no usaba y en realidad era una ruta más diferente de las que estaba acostumbrada a correr. Si alguien se perdiera por esta ruta, los equipos de rescate tendrían mucho más dificultades para localizarlos porque no es un camino directo. Aproximadamente una hora después de la carrera, había terminado aproximadamente la mitad de su agua y viajado unos 8 kilómetros. Taz jadeó felizmente junto a ella, mientras comenzaban a subir por una de las secciones de roca del cañón. En general, fue un día hermoso, y Denel fue una de las mejores atletas de resistencia del mundo haciendo lo que le encantaba hacer. Y al segundo siguiente, se resbaló por las rocas. Sintió los líquenes, las rocas y la arena mientras se aferraba a cualquier cosa para tratar de detenerse. Mientras iba cayendo, sintió un pequeño golpe, y luego siguió cayendo aún más rápido. Eventualmente solo sintió aire hasta que aterrizó contra las rocas. La sección final fue un voladizo de 6.1 metros, y Denel se desplomó por debajo de una cornisa. Desde el momento en que aterrizó, supo que había sido gravemente herida. Su reacción inmediata fue colocar sus manos sobre sus piernas para verificar si todavía tenían sensibilidad. Afortunadamente, la tenía, por lo que sabía que no estaba paralizada, pero al menos iba a hacer una larga caminata de regreso a su camioneta. Luego, trató de ponerse de pie, pero sintió mucho de dolor. En la caída, Denel había destrozado su pelvis en múltiples pedazos hasta el punto de que lo único que conectaba sus piernas con su cuerpo era tejido blando. Los huesos a ambos lados de su pelvis estaban completamente separados del resto de su esqueleto. Ahora, al darse cuenta de que no podía caminar, Denel pensó en el hecho de que le quedaban alrededor de 4 kilómetros para seguir el camino y volver a su camión. También comenzó a darse cuenta que estaba muy mal herida. Necesitaba volver a su camioneta para llegar a su teléfono celular y llegar a un hospital lo antes posible. Para empeorar las cosas, aterrizó en una cornisa que era parte del camino hacia el cañón. En cualquier dirección, la cornisa continuaba sin ascenso hasta donde había caído, o descenso más en el cañón, por lo que no tenía idea de qué dirección tomar. Entonces, se dio cuenta de que se había olvidado de Taz. Ella sabía que él no podía bajar por la ruta que ella cayó, porque era solo una pared escarpada. Pero sin forma de llegar a él y sin otras opciones, Denel comenzó a arrastrarse en la dirección que esperaba que la llevara fuera, literalmente tirando de su esqueleto destrozado detrás de ella con cada alcance minucioso. Entonces, de la nada, Taz vino corriendo hacia ella. De alguna manera había encontrado un camino hasta donde ella estaba, e inmediatamente se acercó a ella y comenzó a lamerle la cara. No solo tenía a Taz con ella, sino que sabía que la dirección de la que venía era una ruta fuera de la cornisa en la que había caído. Primero, se arrastró hasta el fondo del cañón sobre rocas y arbustos, y luego, después de que la adrenalina desapareció, el dolor comenzó a volverse casi insoportable. Miró hacia atrás a donde había venido, y eran solo unos cuantos metros, le había tomado 2 horas cubrir esa distancia. Pasaron otras 3 horas y el sol comenzó a ponerse. En el invierno en Moab, la temperatura desciende por debajo del punto de congelación e incluso por debajo de 5 grados bajo cero. Demasiado cansada para continuar, Denel se detuvo esa noche. Pero tampoco podía irse a dormir. Si lo hiciera, podría morir debido a la hipotermia en el transcurso de la noche. Tuvo que luchar para mantenerse despierta y hacía tanto frío que no podía simplemente acostarse allí. Tuvo que hacer abdominales para mantenerse caliente. Eventualmente, se acomodó en un ritmo de hacer un crujido cada 5 segundos, y lo haría durante las siguientes 6 horas hasta que el sol finalmente se deslizara sobre el horizonte nuevamente. Una vez que comenzó a amanecer, Denel trató de seguir adelante, pero con la adrenalina completamente desgastada, el dolor fue más que insoportable. Fue tan malo que lentamente se dio cuenta de que probablemente no podría salir por su cuenta. Pero, ¿cuándo alguien notaría que ella se había ido? Denel vivía sola. Era posible que nadie la estuviera buscando y nadie supiera que se había ido. Cuando su familia finalmente se diera cuenta de que estaba desaparecida, probablemente sería demasiado tarde.
Se estaba quedando sin agua y sus heridas eran mucho peores de lo que creía. Había un área en su abdomen que había comenzado a hincharse y no se sentía como una inflamación normal. Se sentía como un rollo de gelatina que estaba alojado debajo de su ombligo. En la caída inicial, su pelvis destrozada también había cortado algunos vasos sanguíneos y ahora estaba sangrando internamente. En el transcurso del último día, el sangrado había continuado hasta el punto de que estaba empujando contra su abdomen. Daniel se estaba desangrando lentamente hasta la muerte. En el transcurso del segundo día, llenó lentamente su botella de agua en un pequeño charco sucio al lado de donde estaba acostada. El agua estaba sucia y llena de sedimentos y tuvo que beberla con moderación. Si bebía demasiado, eventualmente tendría que orinar sobre sí misma porque no había forma de que pudiera maniobrar para hacerlo. Por la noche, las temperaturas bajo cero serían mucho peores con la ropa mojada. Al atardecer del segundo día, Daniel comenzó a cansarse mucho. En este punto, había estado despierta durante más de 24 horas y los abdominales eran mucho más difíciles de hacer con toda la inflamación en su abdomen. En la primera noche, Ta se había acostado a su lado casi como si la estuviera consolando, pero en la segunda noche, su comportamiento había cambiado. Parecía estar frustrado por la falta de acción, o frustrado por el hecho de que también había estado sin comida, o simplemente confundido sobre por qué su dueño se negó a abandonar el cañón. Pero a pesar de todo, Daniel pasó la noche una vez más, realizando minuciosamente abdominales durante horas hasta que salió el sol. Y aunque había pasado la noche, comenzó a perder la esperanza de que lo hiciera mucho más tiempo. Sin embargo, su situación no era tan desesperada como se dio cuenta. La noche en que se lastimó, su vecina de 76 años miró hacia la casa de Daniel y vio que su camioneta se había ido y sus cortinas estaban abiertas. En el interior, las luces estaban encendidas y las pantallas de su computadora estaban encendidas. Las dos se habían conocido porque Tas iba todos los días a comer galletas y con el tiempo conoció mejor a Daniel. Esto no era anormal. Daniel estaba frecuentemente ausente en una salida u otra, pero el estado de su casa parecía ser diferente esta vez. En la segunda noche, con sus cortinas abiertas y su casa completamente iluminada, su vecina contactó a los padres de Daniel para hacerles saber que estaba preocupada. Algo parecía estar mal. A las pocas horas, la policía estaba dentro de la casa de Daniel buscando cualquier cosa que pudiera darles una pista sobre su paradero. Pero después de 3 horas, no se les ocurrió nada. No había dejado ningún rastro de a dónde iba ese día. Los oficiales hicieron un intento para localizarla y luego se fueron a casa por la noche. Moab también es un centro para el tipo aventurero y la gente con frecuencia se iba durante días a la vez y luego regresaba sin ningún problema. Ni siquiera había ninguna indicación clara de que Daniel estuviera en problemas. Para colmo, era un atleta de clase mundial, tenía mucha experiencia en la naturaleza y tenía años de carreras de resistencia para respaldarlo. El viernes por la mañana, casi 48 horas después de que Daniel cayera, el intento de localizar a Daniel se estaba discutiendo en uno de los departamentos de policía locales. Un oficial llamado Craig Changwa se enteró del informe, pero tampoco estaba particularmente preocupado. Terminó su papeleo para la mañana y luego, justo antes de salir a almorzar, decidió ir a dar un paseo rápido para ayudar. No era su trabajo ni siquiera su jurisdicción, pero sabía lo grande que era el desierto y cuántos senderos había para recorrer. Hizo una parada rápida en su casa y luego condujo 16 kilómetros hasta Moab hasta el comienzo del Sendero Soberano. En su camino de regreso a Moab, solo tenía la sensación de que debería ir y ver el sendero de regreso de Amasa. Cuando llegó allí, pasó por el estacionamiento y continuó hasta la cima de la colina, y, ¿qué sabes? Había un Ford Raneye blanco. Curiosamente, 2 días antes, Daniel no se había estacionado en el estacionamiento principal. Había subido la colina para acortar medio kilómetro de su carrera durante el día. Si Craig no hubiera subido la colina, no hubiera visto su camioneta por completo. Muy pronto, la policía estaba en la escena y descubrió el recibo de la comida que tenía 2 días antes. Esto significaba que había pasado los últimos 2 días y noches frías en algún lugar afuera, por lo que sabían que necesitaban trabajar rápidamente para encontrarla. En el cañón, Daniel estaba al borde de la muerte. 3 pintas de sangre se habían filtrado en su abdomen y, para contextualizar, el humano adulto promedio tiene entre 9 y 12 pintas. Gritó pidiendo ayuda como lo había hecho durante los últimos 2 días, pero para ese día, había perdido toda esperanza de ser rescatada.
El dolor era lo suficientemente fuerte como para que incluso sacar agua del charco se hubiera convertido en una tarea casi imposible. Entre la deshidratación y la pérdida de sangre, se estaba poniendo bastante delirante. En el transcurso del día, Taz siguió vagando y regresando y cada vez parecía que se había ido por más y más tiempo. Aunque no podía estar segura de si en realidad era más largo o si era solo su mente jugándole una mala pasada. Mientras gritaba pidiendo ayuda, sabía que pronto iba a oscurecer de nuevo y sabía que nadie vendría. Gritó, porque sabía que iba a ser su última noche y todavía había mucho que quería hacer con su vida. Pensó en sus amigos, familiares y en Taz, y en cómo iba a estar solo pronto y preocupada por lo que le pasaría. Y luego, mientras gritaba, Taz también se había ido. A media tarde, el equipo de búsqueda y rescate llegó al comienzo del sendero dirigido por un hombre llamado John Marshall. De hecho, él había conocido a Dennell ese año, cuando estaba trabajando como oficial de una carrera de Primal Quest. Cuando ella pasó por su tienda de campaña en el puesto de control, acababa de terminar una caminata de 74 kilómetros a través del desierto a 40 grados Celsius de calor. Había estado sin agua durante 4 horas y sus pies estaban cubiertos de ampollas. Le sugirió que recibiera algunos líquidos intravenosos, pero ella se negó y agarró un poco de agua y luego corrió como si no fuera gran cosa. Juan sabía que esta no era una persona común que estaba desaparecida. Para que ella se quede atrapada allí, algo grave debe haber sucedido. Cuando se detuvo hasta donde estaba su camioneta, Taz estaba allí, corriendo en círculos. La mayoría de los perros no dejarán a su dueño si su dueño todavía está vivo, por lo que quedó devastado al ver eso. Sabía que simplemente estarían tratando de recuperar un cuerpo ahora. Llamó a Taz, pero Taz se negó a venir. De alguna manera rodeó al grupo y se apartó de cualquiera que trataba de atraparlo y luego simplemente salió corriendo. En circunstancias normales, irían tras él, pero en este momento, no podían perder el tiempo persiguiendo a un perro, así que se organizaron en 3 equipos y partieron en diferentes direcciones en busca de Dennell. 2 equipos partieron a pie por el terreno más difícil y un tercer equipo partió en cuadriciclos por el sendero trasero de Amasa. Alrededor de 1.6 kilómetros por el sendero, las radios se encendieron de nuevo y John gritó que Taz había sido visto de nuevo. De la nada, pasó corriendo junto a los 2 primeros cuadriciclos, por lo que uno de los conductores se bajó e intentó seguirlo a pie. Taz luego pasó corriendo por los cuadriciclos más lejano, se detuvo directamente frente a él y luego miró al hombre que estaba en él, un hombre llamado Bego Gerhard. Bego observó cómo Taz bajaba por el sendero y subía a una pequeña mesa, luego Bego se bajó y caminó hacia Taz. Miró a Taz y Taz lo miró, y luego Taz despegó una vez más. Había algo extraño en su comportamiento. 2 meses antes, Bego había estado involucrado en otra búsqueda similar de 2 hombres desaparecidos. Desafortunadamente, a pesar de que habían sido vestidos con ropa más cálida que la que llevaba Dennell, se habían congelado hasta la muerte antes de que alguien llegara a ellos. Esa es la desafortunada realidad de muchas de estas búsquedas y muchas de las búsquedas de las que Bego había sido parte. Pero algo sobre el comportamiento de Taz le estaba dando la necesidad de seguirlo. Bego retrocedió hasta donde inicialmente se había topado con Taz y estudió el terreno para buscar pistas. Increíblemente, encontró 2 huellas, uno pertenecía a un perro y el otro parecía ser pequeñas huellas de zapatillas para correr, posiblemente las huellas de una mujer. Lo siguió por el camino hacia un cañón hasta que el sendero comenzó a ponerse rocoso. Luego, regresó y agarró su cuadriciclo y condujo hacia el cañón sobre las rocas. Después pensó que había escuchado algo. A la vez Dennell observó cómo Taz volvía corriendo una y otra vez al charco que era su única fuente de agua potable e inmediatamente comenzó a golpearlo. Ella observó cómo él bebía y pensó para sí misma, no puedes encontrar otro charco para beber. Había estado despierta durante más de 48 horas. Había perdido 3 pintas de sangre. Su pelvis estaba destrozada y ahora, Taz estaba bebiendo el último trozo de agua que tenía. Entonces, notó que su comportamiento había cambiado. Estaba moviendo un poco la cola, y luego se acercó y le lamió la cara. Esto debería haberla hecho feliz, pero en cambio, pensó en lo triste que sería que ya no pudiera estar con Taz. Pero de momento escuchó un ruido. No estaba segura de si realmente estaba escuchando algo o si solo estaba perdiendo la cabeza, pero de todos modos pidió ayuda. Prácticamente estaba rogando que alguien viniera a sacarla del cañón, pero había estado llamando durante las últimas 50 horas. Por supuesto, no había nadie allí. Luego,
escuchó el motor de un cuadriciclo. Era Bego, que de inmediato se acercó a ella para encontrarla acostada boca arriba con Taz apoyando su hocico en su pecho. Bego le dijo que tenía un buen perro y Denel rompió a llorar de alivio. Poco después de encontrarla, todo el equipo de búsqueda y rescate llegó y la llevó a una camilla. Poco después de eso, fue trasladada en avión a un hospital y casi directamente a una cirugía de emergencia. La primera cirugía que tuvo fue para reparar los vasos sanguíneos rotos y detener el sangrado. Se sometió a una segunda cirugía poco después de eso para volver a unir su pelvis. A lo largo de sus cirugías y su estadía en el hospital, los médicos dieron actualizaciones de estado al equipo de búsqueda y rescate y dirían que no podían creer que estuviera viva. Había perdido mucha sangre y tenía hipotermia. Era casi imposible que aún no hubiera muerto. Después de sus cirugías, Denel estaba despierta y los médicos la enfrentaron con un nuevo problema. Finalmente pudo ver sus pies y vio que estaban completamente negros por la congelación. Pero milagrosamente, una vez más, en el transcurso de los próximos días, el color de sus pies volvió lentamente a la normalidad. Desafortunadamente, el pronóstico para su pelvis no era tan bueno. Había sido tan dañado que los médicos no estaban seguros de si alguna vez volvería a caminar. Pasó por meses de recuperación y fisioterapia e increíblemente, en unos pocos meses, Denel estaba corriendo junto a Taz una vez más. De hecho, a partir de 2016, todavía corría la ruta que tomó el día de su fatídica caída. Los médicos atribuyen su milagrosa recuperación y supervivencia a la excelente forma en la que estaba y lo dura mentalmente que fue durante la terrible experiencia. Los equipos de búsqueda y rescate también dirían que aún podrían haberla encontrado sin la ayuda de Taz, pero definitivamente se ahorraron horas de su búsqueda, probablemente salvando la vida de Denel. Y por todos sus esfuerzos, más tarde recibió el Premio Nacional al Perro Héroe de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Realmente un buen perro. Si llegaste hasta aquí, solo quería agradecerte por verlo. Mi nombre es José y bienvenido a Terror Interesante. Si te gustó este video, es posible que desees ver los otros videos en mi canal. También le agradecería que le diera un me gusta. Eso ayuda con el algoritmo de YouTube y suscríbete si aún no lo estás, para que no te pierdas ninguna de mis subidas semanales. Una vez más, muchas gracias por verlo y espero verte en la próxima.